¿Quién se esconde detrás de cada DNI en nuestra base de datos? ¿Qué historia guarda esa mamá que se conecta a la madrugada a hacer el pago de un servicio? ¿Qué sueños persigue ese hombre que invierte en fondo FIMA todos los meses? Estas y muchas más preguntas nos hacemos desde el equipo de diseño en Galicia. En el espacio de hoy les quiero contar la historia que vivimos, el camino que recorrimos, un camino de madurez y de crecimiento que nos llevó a hacernos estas preguntas y a poner las historias de nuestros clientes en el centro. Yo soy Catalina Mesa, soy socióloga. Como buena discípula de la UBA, mis primeros años de profesión fueron orientados a la investigación académica. Con el tiempo descubrí la investigación de mercado y finalmente llegué a lo que es la investigación de experiencia de usuarios. Trabajo en Galicia hace más de 6 años, con lo cual viví distintos momentos del banco y distintos momentos de la vida del equipo de diseño. Este es el equipo de diseño hoy. Somos cerca de 107 colaboradores. Quizás muchos de ustedes que están acá participaron del equipo de diseño, pasaron muchos talentos por Galicia y estamos divididos en prácticas, disciplinas. Tenemos la práctica de Research, Content, Visual, Service y Product Design. Somos un COE, con lo cual algunos de los diseñadores trabajan en las tribus, que son equipos, áreas divididas por verticales de producto, mucho más cerca de la operación y del día a día de nuestros servicios y productos, y otros trabajan de forma centralizada, velando por la consistencia y por la evolución de las prácticas. Esta foto es de alguno de nuestros encuentros de comunidad. Tratamos de encontrarnos al menos una vez por Q para conectar entre nosotros, para socializar en lo que venimos trabajando, porque no estamos siempre cerca en el día a día y somos muchos. Pero este equipo que ven acá no fue siempre así. 4 años atrás éramos este equipo. En este momento no estábamos divididos por especialidades, éramos los UX. Estábamos descubriendo nuestro lugar en la organización y la organización también estaba descubriendo quiénes éramos nosotros. Para algunos, los que diseñaban pantallas, para otros, los que se vestían cancheros y podían ir de jean y zapatillas al banco. Recorrimos un largo camino para llegar a donde estamos hoy, que es haciéndonos esas preguntas y poniendo las historias de los usuarios en el centro. Y esta historia, este camino, arranca con los equipos de producto pidiéndonos que construyamos un puente. ¿Qué es un puente en diseño? ¿Escucharon hablar de esta metáfora? Hablamos de un puente para ejemplificar cuando los equipos nos piden soluciones, cuando lo que necesitan es cruzar el río y sin embargo vienen y nos dicen quiero un puente. Necesitamos rediseñar el flujo para hacerlo más ágil. Necesito saber qué piensan los clientes de mi producto, hagamos una encuesta. Necesito adaptar tal funcionalidad porque cambió la normativa. Y así nos encontrábamos con un montón de necesidades y de requerimientos. La verdad es que era un momento incómodo para nosotros. Creo que a muchos les debe pasar. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, mucho menos cuando sentimos que están cruzando esa barrera de nuestro expertise, lo que nosotros sabemos. Y si estuvieron en la charla del miércoles de Gustavo Soto, él hablaba y mostraba un storyboard de diseño gritando y pidiendo un lugar en la mesa. Esos éramos nosotros en este momento. No teníamos ese lugar. Y la realidad, viendo hoy en retrospectiva, tampoco lo teníamos ganado. Estábamos descubriendo nuestro rol
y teníamos que aprender de productos digitales, del negocio. Si queríamos que nos convoquen y queríamos ser proactivos, teníamos que entender, tener una mirada sistémica que nos permita ponernos en ese lugar y aportar ideas. Y después de muchas frustraciones, idas y vueltas, entendimos como equipo que nuestro lugar en ese momento era trabajar cerca de los equipos. ¿Necesitas un puente? Ok, lo hacemos. ¿Querés una encuesta? Vamos. Para mí no es el mejor método, no es la técnica, pero no importa. En ese momento teníamos que dejar de lado los fundamentalismos y construir relaciones. En toda compañía, en toda gran organización, la hacen las personas. Y para nosotros en ese momento teníamos que generar esos vínculos que nos permitan después ser convocados a la mesa. Así que dejamos de lado los egos y nos pusimos a trabajar cerca de los squads. Trabajamos con el PO, el analista, QA, y empezamos a construir puentes que nos llevaron a generar confianza, que nos dio legitimidad como equipo y finalmente pudimos ser convocados a esas mesas que tanto queríamos. Y después de esto, ya no nos venían a pedir construyamos un puente, sino que nos decían, che, quiero cruzar el río, ¿qué pensás? ¿Cómo lo hacemos? Y así llegó un nuevo desafío. Para este momento de la línea de tiempo, imagínense que ya existía el equipo de research dentro de diseño, ya teníamos algunas prácticas más, es decir, habíamos caminado dentro de la organización. Y nos estaba pasando que no encontrábamos lugar para la innovación. La información que generábamos desde research no estaba alcanzando. Este fue un momento particularmente complejo para mí como líder de la práctica, porque siempre es más sencillo ver el error en el otro, ¿no? Del otro equipo, qué está haciendo mal. Todos encontramos oportunidades de mejora cuando nos presentan algo. Ahora es mucho más difícil cuando hablamos de nosotros mismos, de nuestra obra y de nuestro equipo. Después de idas y vueltas y de tanto pensar qué está sucediendo, si hacemos investigaciones que son sólidas, metodológicamente están muy bien, tienen muestra representativa, tienen objetivos claros, el guión está ok, tenemos personas moderando súper expertas y sin embargo algo no está fluyendo. Y como les decía, no era fácil, estábamos hablando de nuestro trabajo y además estábamos acostumbrados a hacerlo así. Y eso lo complejiza mucho más porque uno hace lo que sabe hacer y esta resistencia al cambio nos sale mucho más natural. En este momento también estaba sucediendo que la organización, el Banco Galicia, estaba poniendo mucho foco en su cultura, en cómo ayudamos a los colaboradores a conectar con la cultura y con su propósito, que es mejorar el día a día de más personas. Entonces, en este momento pensábamos, bueno, ¿cómo podemos medir si estamos mejorando el día a día de las personas? Me acuerdo que me encontré en una reunión con personas, colaboradores de otros equipos, no de diseño, donde dijimos, bueno, construyamos un indicador, midamos a ver si estamos impactando en la vida de las personas. Ok, empezamos a esbozar una encuesta, incluso imponíamos preguntas, opciones de respuesta, hasta en un momento dijimos, pero ¿cómo vamos a medir algo que no conocemos? Cuando uno mide la satisfacción de los clientes, de los usuarios en su producto, la experiencia, tienen claro cuáles son esos killers, cuáles son las palancas, en base a qué lo va a medir. Acá no lo sabíamos. Entonces, esta oportunidad que se presentaba de no conozco la vida de las personas, no sé sus realidades, más, nos está faltando la innovación, no estamos llegando con esto, fue que llegamos a, tenemos que investigar a las personas, no hablar del banco, sino hablar de ellas. En esta foto que ven acá están Juli, Mati y Kevin, que son
Julia es researcher, Matt y Kevin son referentes de negocio y están haciendo una etnografía. Y acá es que surgió la idea de hacer investigaciones por audiencia. Le pusimos este nombre, audiencia, justamente porque lo que queríamos era romper con la idea de los segmentos. En el banco hablamos de segmentos, que es una forma de clusterizar a los clientes en base a variables internas, y no queríamos ir por ahí, queríamos romper esas barreras. Entonces decíamos, bueno, hablemos de audiencias, que son grupos de personas que están conectadas por o variables de comportamiento en común o por variables sociodemográficas. Y así surgió esta idea de salir a investigar a las personas. También le sumamos la idea de tenemos que acercarnos. Esto no lo podemos hacer desde la computadora. Vamos a las casas, vamos a sus lugares de referencia. Y ahí es que incorporamos este concepto, la técnica de etnografía, que viene de la antropología, que tiene que ver con acercarse a los entornos habituales o naturales del grupo o de la persona que uno está estudiando. Entonces, vamos a estudiar a las familias, vayamos a hablar al corazón de los hogares. Me quiero sentar a tomar mate en la cocina y charlar de sus vidas. Vamos a hablar con adolescentes, vamos a sus cuartos, observemos ese entorno. Porque no solo queremos escuchar lo que nos dicen, sino mirar cómo viven, qué es lo que tienen ahí, cómo es ese mundo. Y por último, teníamos esta premisa que era, no vamos a hablar del banco. No les voy a preguntar sobre cómo es su relación con el banco, con mis productos, qué oportunidades ven, cómo es la atención, qué canales usan. Eso es lo que veníamos haciendo y es lo que nos llevó a este punto donde dijimos, che, no estamos encontrando lugar a la innovación. Porque lo que hacemos es encontrar oportunidades para iterar los productos, para mejorarlos, pero terminamos generando información endogámica. No salimos de lo que ya hacemos. Y lo que queríamos acá era detectar oportunidades, áreas sobre las que no estamos trabajando. Entonces, íbamos a hablar de las vidas. ¿En qué sueñan estas personas? ¿Qué proyectan? ¿A qué le temen? ¿Qué no los deja dormir? ¿Qué los apasiona? ¿Qué los interpela? Y fue así que logramos generar hallazgos, oportunidades, insights de verdad, y los llevamos a espacios de innovación, hackatones, donde convocamos a referentes, a colaboradores del banco de distintas disciplinas, de distintos equipos, de distintas familias de puestos, a que primero conecten con esos hallazgos y después los invitamos a pensar en soluciones, en oportunidades que impacten en estas áreas que descubríamos. Surgieron ideas, un montón, que se fueron refinando, iterando. Muchas de ellas pasaron a ser MVPs y algunos están a punto de ver la luz y de salir a la calle y de impactar en estas vidas. Hablar con las personas sobre su vida nos trae muchas más oportunidades que hablar de los productos y sus vínculos con ellos. Y como en toda gran organización, se corrió la voz y del primer estudio, que era el de jóvenes, que fue el primero que hicimos, siguió el de emprendedores, el de comercios gastronómicos, pymes, empresas, adolescentes, y empezó a crecer esa demanda. Y empezamos a ver que esa necesidad era cada vez más recurrente. Estaba buenísimo, habíamos logrado eso que queríamos. Generamos esa curiosidad, despertamos esas ganas de conocer historias, pero éramos 9 researchers y no podíamos ser más. Además teníamos un backlog, no nos dedicábamos solamente a hacer estudios etnográficos. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo podemos hacer para seguir fomentando esto, para ayudarlos y no frenarlos? Y habíamos cruzado ya un umbral. Nos dimos cuenta que estas realidades se conocían acercándonos a estos espacios, no desde la computadora, no viendo datos. Y acá me quiero detener un segundo. Quizás muchos de ustedes trabajan con métricas,
viendo información constante de los productos. Esto no es una crítica a eso. Eso está buenísimo y lo tenemos que hacer, y es algo que en el equipo laburamos mucho en cómo lo tomamos. Pero si lo que buscamos es generar innovación y generar nuevas ideas y nuevos productos que impactan en la vida de las personas, tenemos que acercarnos y conocer esas realidades. Imagínense que en promedio un cliente individuo opera con 2 bancos, un cliente empresas con 4. Si yo estoy viendo todo el tiempo lo que hacen conmigo, es una parte muy chica de esa realidad, ni hablar de su vida. Entonces no nos podíamos quedar con eso. Fue así que llegamos a la idea y diseñamos e implementamos los talleres de etnografía, que eran espacios de formación, de cultura, donde convocábamos a colaboradores alejados de diseño, gente de negocio, gente de tecnología, de producto, o incluso áreas que ni tocan a los clientes, como puede ser planeamiento, a conocer las bases de esta herramienta, de estas técnicas, y que puedan salir a hablar con las personas. No buscábamos generar científicos sociales, no íbamos a lograr eso en una jornada. Lo que queríamos era motivarlos, conectarlos y a su vez ayudarlos y acompañarlos a que puedan salir a hablar con las personas, que rompan con cierto estado de alienación que uno genera a veces cuando está muchas veces laburando sobre algo y pierde de vista el impacto de esto. Y despertar y seguir acompañando esta curiosidad por conocer historias. Y pensamos estos espacios de formación en base a 3 ejes o a 3 tipos de conocimientos que nos parecía importante que se lleven. El primero tenía que ver con que puedan identificar los propios sesgos. Como le decimos a los talleristas que pasan por esta experiencia, ni el investigador más crack del mundo no tiene sesgos. Todos los tenemos, porque tenemos una biografía, una historia que nos condiciona y que hasta puede determinar nuestra forma de ser y sentir en el mundo. Entonces, no tiene sentido renegar eso ni intentar ocultarlo. Lo que buscamos es que tengan esa capacidad y esas herramientas para identificarlos y así evitar que estos sesgos aparezcan en el momento más inoportuno, que es cuando están hablando con una persona interesándose por su historia. Segundo, aprender a hacer preguntas poderosas. Si para los researchers, antropólogos, sociólogos, psicólogos, era complejo pensar en salir a hablar con las personas sin mencionar el banco, imagínense para perfiles de negocio, perfiles comerciales, gente que no solo está acostumbrada a hablar del banco, sino que vende productos del banco. Entonces, los teníamos de alguna forma hasta amordazados, que era, no defiendas los productos, escucha. Y era importante que puedan aprender a formular preguntas abiertas, sin sesgos, que busquen conocer sobre la vida de los clientes y que ejerciten la escucha. Y por último, que estén preparados para conversaciones reales. Hoy se habló mucho de salud mental y de las cosas que pueden surgir en una conversación cuando alguien pregunta y recibe una respuesta, cosas que nos pueden movilizar. Bueno, la idea era que las personas que pasasen por estos talleres puedan llevar adelante conversaciones donde uno no sabe lo que va a suceder. Puede ir con un guión, puede ir con una idea, pero después es una caja de sorpresas. A ver, honestamente, en un 90% de las personas que acceden a participar de estas entrevistas, que nos abren las puertas de sus casas, hay cierta fidelización con la marca, con la empresa, hay un interés. Y en general son conversaciones fluidas, amenas. Ahora, hay un 10%, hay una probabilidad de que haya personas que accedieron a participar, que están pasando por un momento complicado, ya sea en sus vidas o con nosotros, y que quizás dijeron que sí porque tenían ganas de ser escuchados o de hacer catarsis y están en su derecho, y tenemos que estar listos para escucharlos.
ayudar a las personas a conocer a los clientes, a conocer a las historias, es mucho más potente cuando lo hacemos entre todos. Eso descubrimos con estos talleres, eso descubrimos con los estudios etnográficos. Del primer estudio que hicimos, que fue el de jóvenes, lo hicimos puramente desde el equipo de research de diseño, solos. El último, que fue el de pymes, no hubo una etnografía a la que no se haya sumado un referente de negocio. Y créanme que el impacto, el cambio en los resultados es abismal. No solo en la calidad de los insights que se generan, que están buenísimos porque no tienen solo una mirada social, sino que a su vez incorporan otras variables que son interesantes para pensar en la innovación, sino que la conexión que se da es otra. El compromiso del PM es distinto con esos resultados, con ese estudio, con esos hallazgos. No es lo mismo que yo les cuente cuánto le preocupa al dueño de la pyme el tema de la sucesión, cuánto sueña con encontrar a ese heredero para poder retirarse y disfrutar de esos últimos años en paz, a que lo escuche de su propia boca. Y esto hace muchísimo la diferencia. Entonces, al final de todo, hablamos de generar confianza. ¿Cómo esto habilitó y generó esos espacios para que nosotros podamos proponer conocer la historia de las personas? ¿Cómo esto hizo que otros colaboradores quieran seguir escuchando y quieran conocer historias y se sumen en esta práctica? Y cómo esto de alguna forma decanta o termina empujando y ayudando y nos acerca a mejorar el día a día de más personas. Muchas gracias.